hijo traidor tiene memoria corta y corazón de piedra. El mío casi me enterró vivo por causa de un pedazo de suelo mientras yo aún respiraba en una cama de hospital. Fue un miércoles de tormenta que descubrí la puñalada por la espalda. Yo estaba allí acostado en aquella cama fría del Hospital Municipal de Sevilla, con los tubos metidos en la nariz y el pecho silbando como barco viejo en mar agitado. La neumonía me había derribado feo esta vez. Los médicos hablaban bajito en el pasillo, pensando que yo no escuchaba. Estado delicado, decían, pero oídos de viejo pescador están entrenados para captar hasta el movimiento de los peces debajo del agua. Fue cuando vi a mi hijo Pablo entrando en el cuarto con un hombre de traje que nunca había visto antes. Fingieron sorpresa al verme despierto. «Papá, solo estamos resolviendo unas burocracias para ayudar al señor», él dijo, guardando a las prisas unos papeles en la carpeta. Pero yo reconocí el timbre de la mentira en su voz. Es el mismo sonido que hace la madera cuando tiene un nudo escondido que puede comprometer toda la embarcación. El hombre de traje salió rápido, y mi hijo luego después, sin ni siquiera preguntar si yo necesitaba alguna cosa. Mi nombre es Arnaldo Pacheco. Tengo 84 años bien vividos y gastados en el sol y la brisa marina. Nací y me crié aquí en Sevilla, en la costa andaluza, donde el mar besa la montaña. Soy carpintero naval de profesión y de alma. Estas manos callosas, que ahora tiemblan un poco, ya construyeron más de 60 embarcaciones, desde pequeñas canoas de pesca hasta barcos de paseo que aún cortan las aguas de nuestra bahía. Conocen cada tipo de madera por el olor y por el tacto, como quien reconoce a un viejo amigo en la multitud. Trabajé toda la vida debajo de sol y lluvia, en mi taller junto al mar, en el terreno que heredé de mi padre, que heredó del padre de él. 3 generaciones sudando en el mismo pedazo de suelo. Nunca nos hicimos ricos de dinero, pero éramos abundantes de dignidad. Ahorré cada céntimo para dar estudio a mis 2 hijos. Pablo, que se formó administrador en Madrid, y Mariana, que se hizo profesora y hoy vive en Valencia. Renuncié a cambiar las herramientas, a reformar la casa, a viajar con mi finada Celina, todo para que ellos tuvieran lo que yo no tuve: oportunidad. Mientras ellos estudiaban en escuelas buenas, yo dormía solo 4 horas por noche para dar cuenta de los encargos y las reparaciones. No me arrepiento, o por lo menos no me arrepentía, hasta aquel día en Blindensenten, el hospital. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz del Abuelo por la oportunidad de contar mi trayectoria, y pido a ti que estás viendo, te suscribas al canal, deja tu like, comenta de dónde estás siguiendo y qué horas son allí, en tu rincón de España. Ah, y no olvides de compartir este video con alguien que necesita oír este mensaje sobre lealtad y valores de familia. Todos los días hay una historia nueva, aquí en Voz del Abuelo, contada por quien ya navegó por muchas tempestades en esta vida. Lo que mi hijo no sabía es que este viejo marinero aún tenía algunas cartas en la manga, y que la marea cuando baja revela secretos que el agua escondía. Nací en 1941 en una casa simple de madera, bien cerquita del mar. Mi padre, Antonio Pacheco, era pescador y también hacía pequeñas reparaciones en las embarcaciones de los compañeros. Fue con él que aprendí los primeros secretos de la madera. Arnaldo, escucha lo que la madera te está diciendo. Él hablaba. Cada pieza tiene su manera, su tiempo. No sirve forzar. Nuestra vida era simple, pero nunca pasamos necesidad. La bahía de Sevilla
Siempre fue generosa con quien sabe respetarla. Desde pequeño, yo acompañaba a mi padre en las pescas. Mientras los otros niños soñaban en ser jugador de fútbol, yo ya sabía que mi destino estaba en las aguas y en el taller. A los 12 años ya conseguía identificar por el olor si la madera estaba buena para uso o si había sido cortada muy verde. A los 15 hice mi primera canoa solo, pequeña pero valiente. La bauticé Esperanza, nombre que mi madre, doña Jurema, encontró bonito. La escuela la frecuenté hasta donde pude. Completé lo que llamaban primaria en la época, y después la vida me fue enseñando el resto. Números y cálculos aprendí, haciendo presupuestos y midiendo tablas. Geografía conocí, navegando por la bahía y oyendo historias de los pescadores más viejos. Historia aprendí con los barcos antiguos que venían para Reforma, cada uno cargando en sí las marcas del tiempo y de las aguas que navegó. A los 20 años ya tenía fama en la región. Si es Arnaldo quien lo hizo, es barco que no se hunde, decían. Trabajaba de sol a sol en el pequeño taller que monté en el terreno de mi padre. Empezaba tempranito cuando el cielo aún guardaba las últimas estrellas y solo paraba cuando la vista ya no distinguía más las herramientas. En el verano, el sudor corría como cascada. En el invierno, los dedos se quedaban duros de frío mientras cepillaba las maderas. Pero nunca me quejé. Carpintero naval no es profesión, es destino. Trabajaba con todos los tipos de madera que respetan el mar. Roble, caoba, cedro, pino. Cada una tiene su temperamento como gente. El roble es resistente, pero testarudo de trabajar. El cedro es más suave, acepta bien el formón, pero necesita más cuidado con la humedad. Hacía desde la estructura hasta los acabados. Cada barco que salía de mi taller llevaba un pedacito de mi alma. Fue en una fiesta de San Pedro, patrón de los pescadores, que conocí a mi Celina. Ella tenía ojos del color del mar en día de calma y una sonrisa que iluminaba más que el faro del puerto. Hija de comerciantes de la ciudad, le gustaba pasar las tardes cerca del agua. Nos casamos en 1963, en una ceremonia simple en la iglesia matriz. La luna de miel fue un fin de semana en Cádiz. No teníamos dinero para más, pero éramos ricos de amor y sueños. Construí nuestra casa en el terreno que mi padre me dio como regalo de casamiento, bien al lado del Taller. Celina decía que así ella siempre sabría dónde encontrarme. Bastaba seguir el ruido de la sierra o el olor de aserrín. Ella era profesora primaria, tenía paciencia de santa con los niños. Pronto vinieron los nuestros, primero Pablo en 1964 y 3 años después Mariana. La vida seguía su curso tranquilo, como barco en mar manso. Trabajaba mucho, es verdad. A veces empataba días enteros cuando tenía encargo con plazo apretado. Celina cuidaba de la casa y de los niños con la misma dedicación que yo tenía por los barcos. Formábamos una buena tripulación, equilibrada y unida. Por lo menos era lo que yo creía durante muchos años. Cuando Pablo cumplió 7 años, percibí que él tenía la cabeza buena para números. Diferente de mí, que mal había terminado la primaria, mi hijo podía ir lejos en los estudios. Conversé con Celina y decidimos que, por más apretado que fuese, él estudiaría en la mejor escuela de Sevilla. Significaba menos dinero para materiales, herramientas nuevas o cualquier comodidad en casa, pero era una inversión en el futuro de él. Quiero que mi hijo no necesite tener las manos callosas como las mías. Yo decía a Celina en las noches en que contábamos monedas en la mesa de la cocina, planeando cómo estirar el presupuesto.
Las manos de ella sostenían las mías, ásperas del trabajo, y ella respondía con aquella mirada serena. Pero son esas manos que construyen nuestro futuro, Arnaldo. Los sacrificios fueron muchos. Recuerdo de una vez que Pablo necesitaba un conjunto de libros caros para el colegio. En la misma semana apareció la oportunidad de comprar un torno nuevo que facilitaría mucho mi trabajo. No pensé dos veces. Los libros vinieron. El torno quedó para otro año. Otra vez Mariana necesitó tratamiento dental caro. Vendí mi colección de herramientas antiguas, algunas heredadas de mi padre para pagar. Herramienta se compra otra, me decía a mí mismo. Diente y salud no. Para dar cuenta de los gastos crecientes, empecé a aceptar todo tipo de servicio. Además de los barcos, hacía muebles bajo encargo, arreglaba puertas y ventanas, restauraba piezas antiguas. Despertaba a las 4 de la mañana y muchas veces solo paraba después de las 10 de la noche. Mis manos tenían más callos que piel lisa, pero valía la pena cuando veía a mis hijos con cuadernos nuevos, ropas adecuadas, material escolar completo. A lo largo de los años, conseguí expandir el taller. Lo que empezó como un simple galpón de madera se volvió un espacio respetado, con herramientas adecuadas y espacio para trabajar en embarcaciones mayores. Hice nombre en la región. Pescadores de Cádiz, Huelva y hasta de Valencia me buscaban. Mis barcos tenían fama de ser seguros y duraderos. Barco de Arnaldo es igual casamiento antiguo. Cuanto más viejo, más firme queda, decían por ahí. El terreno que heredé de mi padre fue aumentando de valor con el pasar de los años. Lo que antes era apenas un pedazo de suelo junto al mar, en un área poco valorizada de Sevilla, se volvió un lugar codiciado cuando el turismo empezó a crecer en la región. La vista privilegiada para el puerto y para la bahía, que para mí siempre fue apenas el escenario de mi día a día, pasó a tener valor en dinero. Mucho dinero, según los corredores, que de vez en cuando aparecían con propuestas. Pablo se formó en administración en la Universidad Complutense de Madrid. Fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hijo de toga recibiendo el diploma me hizo sentir que todo el sudor había valido la pena. Él luego consiguió empleo en una empresa de exportación. Empezó a ganar bien, a vestirse diferente. El lenguaje también cambió. A veces, cuando venía a visitarnos, hablaba unas palabras en inglés o usaba términos que yo ni entendía. Celina decía que era normal, que el mundo de él ahora era otro. Mariana siguió un camino diferente. Se formó profesora como la madre y fue a trabajar en una escuela en Valencia. Se casó con un profesor de geografía y me dio 2 nietos maravillosos, Mateo y Sofía. Siempre fue más apegada a las raíces, más parecida a mí y a Celina, en la manera simple de ver la vida. Fue después que Celina partió en 2008, que empecé a notar los cambios en Pablo. Las visitas se volvieron más raras y más cortas. Cuando venía, pasaba el tiempo todo en el celular resolviendo cosas del trabajo, decía él. Empezó a hablar mucho sobre cómo el terreno estaba desvalorizado, cómo yo debería aprovechar mientras valía alguna cosa. Papá, usted no puede quedarse ahí, solo en esa casona. Venda eso, compre un apartamento pequeño en Madrid, cerca de mi casa. Yo administro el dinero para usted, lo hago rendir. Él insistía en cada visita. Lo que él no sabía es que yo ya había rechazado 3 ofertas millonarias en los últimos 5 años. Empresarios del ramo de hotelería querían construir un resort con marina particular, exactamente donde quedaba mi taller. Ofrecieron mucho dinero.
más de lo que jamás imaginé ver en la vida. Pero ¿cómo explicar a alguien como Pablo que algunas cosas no tienen precio? ¿Cómo decir que yo prefería morir mirando al mismo mar que arrulló mi vida entera a vivir en un apartamento de lujo, lejos de la brisa marina? Papá, usted está quedando muy viejo para ser tan testarudo, él decía con aquel tono de quien habla con niño. Ese apego es cosa de gente antigua. El mundo cambió, y fue así que empezaron los primeros vientos de la tempestad que estaba por venir. Las primeras señales de la traición empezaron a aparecer unos 3 meses antes de mi internación. Pablo venía a visitarme con más frecuencia, cosa que nunca pasaba. De repente, cada 2 semanas, él estaba en Sevilla, siempre con alguna excusa. «Vine a ver cómo usted está, papá». Estaba pasando cerca y resolví dar un salto. Desconfiado, yo siempre fui. No se construyen barcos seguros, sin un ojo atento a las imperfecciones de la madera. En esas visitas, él siempre traía el asunto del terreno. Empezó sutil, comentando sobre un conocido que vendió una propiedad y cómo había sido un excelente negocio. Después pasó a traer recortes de periódico sobre emprendimientos inmobiliarios en la región. Por fin, ya venía directo al punto. «Papá, usted no percibe que está tirando dinero a la basura. Este terreno vale una fortuna, y usted está aquí testarudo, viviendo como un ermitaño». Yo siempre respondía la misma cosa. «Hijo, el valor de las cosas no está solo en el dinero que ellas pueden rendir». Él volteaba los ojos como si yo fuese un viejo caduco. Tal vez yo fuese realmente caduco por creer que mi propio hijo respetaría mi voluntad. Un día, él apareció con un hombre que se presentó como Roberto Méndez, consultor inmobiliario. Lo trajo sin avisar en una tarde de sábado, cuando yo estaba lijando el casco de una canoa. «Papá, Roberto solo quiere conversar, mostrar unas posibilidades sin compromiso». El tal Roberto empezó a hablar en millones, en potencial inexplorado, en cómo yo podría tener una vejez confortable. Mandé a los 2 fuera. En mi casa, no sé, habla de vender lo que no está a la venta, dije furioso. Pablo quedó una semana sin llamarme después de eso. Cuando volvió a hacer contacto, parecía arrepentido. Dijo que solo quería mi bien, que se preocupaba conmigo viviendo solo en aquella casona cayéndose a pedazos. La casa que construí con tanto cariño para mi familia, él la llamaba Casona Vieja. Cada palabra de él era como lija gruesa en madera fina. Dejaba marcas. Fue en esa época que empecé a sentir los primeros síntomas de la neumonía. El invierno había llegado riguroso aquel año, y mis viejos pulmones, acostumbrados con el polvo de aserrín por décadas, no reaccionaron bien. Primero fue una tosecita, después la falta de aire, hasta que en una mañana de miércoles no pude ni levantarme de la cama. Fue Joaquín, mi antiguo aprendiz y ahora amigo, quien me encontró y llamó a la ambulancia. En el Hospital Municipal de Sevilla, los médicos no escondieron la preocupación. «Señor Arnaldo, el cuadro es delicado por la edad y por el historial del señor. Vamos a necesitar internarlo por unos días», dijo el doctor Marcos, que me conocía desde niño. «Yo nunca me gustó el hospital. Lugar de marinero, es en el mar, no en cama con olor a remedio. Pero no tenía opción. Llamé a Pablo y a Mariana. Mi hija quiso venir inmediatamente, pero pedí que no viniera. Los niños estaban en época de examen, y el viaje de Valencia hasta Sevilla no es fácil. Cuando yo mejore un poco, vienes con los niños. Prometí. Pablo dijo que vendría al día siguiente, y vino realmente.
Llegó al hospital con una carpeta llena de papeles y aquel mismo Roberto Méndez, el corredor. Yo estaba somnoliento por los remedios, pero no tanto que no percibiese la movimentación extraña. Pablo pidió para que yo firmase unos documentos. Es solo para yo poder resolver algunas cosas para usted mientras está internado, papá. Cuentas por pagar ese tipo de cosa. Aún débil, aún tenía juicio suficiente para desconfiar. ¿Qué tipo de documento es ese que necesita de corredor de inmuebles junto? Pregunté. La voz ronca por la tos. Pablo se puso rojo, tartamudeó alguna excusa. Roberto trató de explicar que estaba allí apenas como amigo. Pedí para ver los papeles. Pablo dudó, pero acabó entregándomelos. Era un poder, no cualquier poder, sino uno que daba plenos poderes para Pablo administrar todos mis bienes, incluso con autorización para venta. Cuando leí aquello, sentí un dolor que ni la neumonía conseguía causar, un dolor que venía del alma. ¿Usted piensa que su padre es tonto solo porque es viejo y está enfermo? Pregunté, rasgando el documento en pedazos, aún con las manos temblando de debilidad. Sal de aquí, lleva esa ave de rapiña contigo y no vuelvas más. Pablo quedó lívido. Por primera vez vi en el rostro de mi hijo algo que nunca pensé que vería. Rabia. No, la rabia pasajera de una discusión normal entre padre e hijo era algo más profundo, más frío. Una mirada que decía que yo era apenas un obstáculo en el camino de él. «Usted no sabe lo que está haciendo», él gritó mientras una enfermera entraba en el cuarto, alertada por el ruido. «Ese terreno vale millones, millones, y usted va a morir sin aprovechar nada de eso por pura testarudez». «Prefiero morir testarudo que vivir sabiendo que traicioné mi propia historia», respondí mientras la enfermera pedía que ellos se retirasen. Antes de salir, Pablo aún dijo: «Usted se va a arrepentir. No voy a dejar que un viejo caduco tire a la basura mi herencia». La palabra mía resonó como una campana rajada. Ya no era más nuestra herencia, incluyendo a la hermana. Era de él, como si él ya hubiese hecho las cuentas de cuánto valdría el terreno convertido en dinero en el bolsillo. Pasé aquella noche en vela, con el oxígeno ayudando mis pulmones, pero nada que aliviase el peso en el pecho causado por la decepción. El hijo que yo crié con tanto sacrificio, para quien abrí mano de comodidades, para quien di educación a costa de trabajo doblado, ahora me veía apenas como un estorbo para sus planes. 2 días se pasaron. Mi cuadro mejoró un poco, pero los médicos aún me mantenían bajo observación. Fue cuando Joaquín vino a visitarme, trayendo una sopa hecha por su esposa Teresa. Joaquín había sido mi aprendiz por más de 10 años. Empezó como un niño flaquito que mal sabía sostener un martillo y se volvió un excelente carpintero naval. Hoy, a los 52 años, era presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Sevilla. Un hombre respetado en la comunidad. «Señor Arnaldo, hay algo extraño pasando», le dijo después de conversar amenidades. «Ayer vi a su Pablo conversando con unos hombres cerca de su taller. Parecían estar midiendo el terreno, sacando fotos. Mi corazón apretó aún más. Conté a Joaquín sobre la tentativa del poder sobre las amenazas veladas. Él oyó todo en silencio, el semblante cada vez más cerrado. «Eso no está bien, señor Arnaldo. Usted tiene certeza que no firmó nada, ningún papel, ni siquiera antes de venir al hospital». «Tengo certeza absoluta, Joaquín. Soy viejo, pero no soy tonto». Él parecía preocupado demasiado para alguien que acababa de oír que yo no había firmado nada. «¿Qué fue, Joaquín?
hay más cosa que usted no me está contando, insistí. Joaquín dudó. Después decidió hablar. Es que ayer encontré a Darío del Cartorio. Comenté que usted estaba internado y él dijo que su hijo había aparecido por allí con un poder firmado por usted. Dijo que quedó hasta sorprendido, porque conoce al señor hace años y sabe cómo el señor es apegado a aquel terreno. El suelo pareció desaparecer debajo de mi cama de hospital, pero yo no firmé nada. Joaquín, nada. Yo sé, señor Arnaldo. Fue eso que encontré extraño. Y hay más. Hoy de mañana vi a su Pablo con aquel corredor de nuevo, los dos conversando con Ferreira de la constructora. ¿Sabe aquella que está haciendo el resort en Huelva? Ellos parecían estar cerrando algún negocio. Fue como llevar un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo había falsificado mi firma. Estaba vendiendo el terreno de la familia mientras yo luchaba contra una neumonía en el hospital. La sensación de traición era tan grande que, por un momento pensé que los remedios me estuviesen haciendo alucinar, pero el rostro preocupado de Joaquín me decía que aquello era bien real. «Necesito salir de aquí», hablé tratando de levantarme, pero la debilidad y los tubos de oxígeno me impidieron. «Quédese calmo, señor Arnaldo». Joaquín sostuvo mi brazo. «Usted necesita recuperarse primero. Yo voy a verlo, que consigo descubrir, y también voy a hablar con la doctora Lucía Torres». Lucía Méndez era la defensora pública de la comarca, especializada en derechos de los ancianos. Una mujer joven, pero con la determinación de un vendaval. Ya había ayudado a otros ancianos de la región en casos de abuso financiero por parte de familiares. Joaquín dijo que iría a buscarla inmediatamente. En aquella noche no conseguí dormir. La sensación de impotencia era devastadora. Mi propia carne y sangre tramando por mis espaldas. Y lo peor, yo estaba allí preso a una cama de hospital mientras Pablo liquidaba el trabajo de una vida entera. En la mañana siguiente recibí una visita inesperada. Era Mariana, mi hija. Había dejado a los hijos con el marido y viajado durante la madrugada para verme. Cuando ella entró en el cuarto, sus ojos estaban rojos de quien había llorado mucho. «Papá», ella dijo, abrazándome con cuidado para no desplazar los tubos. Joaquín me llamó y contó todo. Yo no podía creer. «Pablo, ¿cómo? ¿Él pudo ver a mi hija allí?» Fue como sentir una ráfaga de viento bueno llenando mis velas. Conté a ella todo en los mínimos detalles. Mariana escuchó, ora indignada, ora en lágrimas. «Él siempre fue así, papá». Ella dijo después de un tiempo, «Siempre pensó que merecía más. ¿Recuerda cuando éramos niños y usted compró una bicicleta para cada uno? La de él era igual a la mía, pero él se quejó porque quería una mayor, más cara. Usted hizo hora extra por meses para comprar otra para él». Recordé sí. Pablo siempre había sido exigente, siempre queriendo más. En la época pensé que era ambición saludable, ganas de crecer en la vida. Ahora percibía que tal vez fuese algo más profundo, una insatisfacción constante, una codicia sin fin. «¿Qué vamos a hacer, papá?», Mariana preguntó, sosteniendo mi mano. En aquel momento algo cambió dentro de mí. La decepción y la tristeza empezaron a dar lugar a una determinación que yo no sentía hace años. No era apenas sobre el terreno o el dinero, era sobre justicia, sobre respeto, sobre mostrar a Pablo que este viejo aún tenía algunos trucos en la manga. «Vamos a luchar, mi hija», respondí con una fuerza en la voz que sorprendió hasta a mí mismo. «Vamos a mostrar a tu hermano que madera antigua puede ser la más resistente de todas».
En aquella misma tarde recibimos la visita de la doctora Lucía, traída por Joaquín. Ella oyó atentamente nuestra historia, haciendo anotaciones en un pequeño cuaderno. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y determinación profesional. «Señor Arnaldo, lo que su hijo hizo configura diversos crímenes», ella explicó. «Falsificación de documento, estafa contra la persona anciana y posiblemente violación del estatuto del anciano. Pero necesitamos actuar rápido antes que él consiga efectivamente vender el terreno. ¿Y cómo podemos hacer eso? Estoy preso en esta cama», hablé, sintiendo el peso de la situación. «Usted, por casualidad, ¿tiene algún documento, alguna garantía sobre aquel terreno, además de la escritura normal?», ella preguntó. Fue entonces que recordé años atrás, desconfiado de las intenciones de Pablo, que ya venía insistiendo sobre la venta del terreno. Yo había hecho un movimiento silencioso, algo que no comenté con nadie, ni siquiera con Mariana. «Tengo sí, doctora», respondí, sintiendo una pequeña llama de esperanza encenderse. «Tengo algo que va a hacer mi hijo entender que este viejo marinero aún sabe navegar en aguas traicioneras». 3 años atrás, empecé a explicar a la doctora, Lucía y mi hija Mariana. Cuando Pablo empezó a insistir más fuertemente para yo vender el terreno, decidí precaverme. Fui hasta Córdoba, en la ciudad vecina, y registré un usufructo vitalicio del inmueble en mi nombre. Los ojos de la doctora Lucía brillaron. «Eso es excelente, señor Arnaldo. El usufructo vitalicio garantiza que el señor tenga el derecho de usar y ocupar el inmueble hasta el fin de la vida, aunque la propiedad en sí sea transferida para otra persona». «Exactamente», confirmé. «El notario doctor Sergio, un viejo amigo, me explicó todo. Aunque Pablo consiguiese de alguna forma transferir la propiedad para su nombre o vender para terceros, el usufructo permanecería válido. Nadie podría sacarme de allí o demoler nada sin mi consentimiento expreso». Mariana parecía impresionada. «Papá, usted pensó en todo, pero ¿por qué registró en Córdoba y no aquí en Sevilla?» «Porque conozco a mi hijo, mi hija. Pablo siempre tuvo contactos por todas partes. Aquí en Sevilla, él podría descubrir fácilmente. En Córdoba, lejos de los ojos de él, el documento quedaría seguro. Pero no era solo eso. Había más un as que yo guardaba, algo que ni Pablo ni los interesados en el terreno tenían idea. «Hay otra cosa», continué. «Aquel baúl viejo en el taller cubierto de polvo, que Pablo debe pensar que solo tiene recuerdos de un viejo nostálgico. Él contiene todos los proyectos originales de los barcos que construí a lo largo de 6 décadas. No son simples dibujos, son registros históricos de la carpintería naval tradicional de la costa andaluza. ¿Y eso tiene algún valor legal?», preguntó doctora Lucía, curiosa. «Tiene, doctora. Hace 5 años, el Ministerio de Cultura certificó mis proyectos como Patrimonio Naval Español. El taller donde trabajo fue reconocido como espacio de preservación de saber tradicional. Está todo documentado y registrado». Mariana llevó las manos a la boca, sorprendida. «Papá, usted nunca me contó eso. No conté para nadie, mi hija, ni para tu madre, que ya estaba muy enferma en la época. Sabía que un día esto podría ser importante». La defensora rápidamente entendió la importancia de aquello. «Señor Arnaldo, eso cambia todo. Si su taller es reconocido como espacio de preservación cultural por el Ministerio, existen restricciones severas sobre lo que puede ser hecho en aquel terreno.
Ninguna constructora podría simplemente demoler y construir un resort o condominio. Exactamente, doctora. La certificación está guardada en un sobre sellado dentro de una caja de herramientas antigua en el fondo del baúl. Junto con ella hay cartas de historiadores navales y del Departamento de Cultura del Estado, reconociendo la importancia de mi trabajo. Joaquín, que oía todo en silencio, dio una sonrisa ancha. Señor Arnaldo siempre fue precavido. Cuando se trabaja con el mar, se aprende a prever tempestades antes de que lleguen. Ahora necesitábamos actuar rápidamente. El doctor Marcos, médico que cuidaba de mí, entró en el cuarto para la visita de la tarde. Expliqué brevemente la situación y él, indignado con lo que Pablo estaba haciendo, concordó en agilizar mi liberación del hospital, siempre que yo prometiese continuar el tratamiento en casa con visitas regulares de una enfermera. Necesito buscar esos documentos. Hablé. No puedo arriesgar que Pablo los encuentre y los destruya. Yo voy, se ofreció Joaquín. Conozco aquel taller como la palma de mi mano. Usted me dice dónde están exactamente los documentos y yo los traigo aquí aún hoy. Doctora Lucía, concordó. Mientras tanto, voy a preparar una acción judicial emergencial para anular cualquier poder falsificado e impedir cualquier transacción envolviendo el inmueble. También voy a solicitar una investigación criminal sobre la falsificación de documento. Di instrucciones detalladas a Joaquín sobre dónde encontrar el baúl, la caja de herramientas y el sobre sellado. Él partió inmediatamente. Mariana quedó a mi lado, sosteniendo mi mano. Ver su fuerza y apoyo me daba aún más certeza de que estaba haciendo lo correcto. «Papá», ella dijo suavemente. Siempre pensé que Pablo había cambiado después que fue para Madrid, después que empezó a ganar bien. Pero tal vez él siempre haya sido así, y nosotros que no quisimos ver. No te culpes, mi hija. Papá y mamá siempre quieren ver lo mejor en los hijos. Es de la naturaleza. 2 horas después, Joaquín retornó jadeante. Traía consigo una carpeta con todos los documentos que yo había mencionado. El registro del usufructo vitalicio, la certificación del ministerio, las cartas de los historiadores, todo. Doctora Lucía examinó cada documento con atención profesional, haciendo copias con el celular. «Esto es más que suficiente», ella declaró. «Voy ahora mismo al juzgado a protocolar un pedido de cautelar. Con estos documentos tenemos un caso muy fuerte». Mientras la defensora salía para cuidar de la parte legal, decidimos que era hora de confrontar a Pablo. No queríamos apenas detenerlo legalmente. Queríamos que él entendiese la gravedad de lo que estaba haciendo. Mariana llamó al hermano, diciendo apenas que estaba en el hospital conmigo y que él necesitaba venir inmediatamente, porque había novedad sobre la situación del terreno. Pablo llegó menos de 1 hora después, con una sonrisa confiada, que luego se deshizo al ver a Mariana, Joaquín y al doctor Marcos reunidos en mi cuarto. Más sorprendente para él debe haber sido verme sentado en la cama, sin los tubos de oxígeno, con una energía renovada. «¿Qué es esto? ¿Una intervención?», él preguntó, tratando de sonar irónico, pero su voz traicionaba nerviosismo. «Siéntate, hijo». Hablé con una calma que ni yo sabía que podría tener en aquel momento. «Tenemos mucho de qué conversar». Pablo se sentó visiblemente incómodo. Fue entonces que puse todas las cartas sobre la mesa. Conté sobre el usufructo vitalicio, sobre la certificación del ministerio, sobre cómo yo sabía del poder falsificado,
sobre la acción judicial que doctora Lucía estaba moviendo en aquel exacto momento. A medida que yo hablaba, el rostro de Pablo iba cambiando, del malestar inicial para la sorpresa, después para el miedo y finalmente para una rabia mal contenida. «Usted no puede hacerme esto». Él explotó, levantándose. «Yo ya cerré negocio, ya recibí un adelanto. Tengo compromisos basados en ese dinero». «¿Qué negocio, Pablo?», preguntó Mariana, la voz trémula de indignación. «¿Qué derecho tienes de vender algo que no es tuyo usando una firma falsificada de nuestro padre? Ustedes no entienden», él dijo, pasando las manos por el cabello nervioso. «Aquel terreno vale millones, millones. ¿Y qué hace papá con él? Nada. Se queda allí un viejo cascarrabias viviendo en una casa cayéndose a pedazos, guardando barquitos viejos que nadie quiere comprar». «Aquellos barquitos viejos, como tú llamas», interrumpió Joaquín, «son parte de la historia de nuestra región. Son conocimiento acumulado por generaciones. Eso no tiene precio, muchacho». Pablo rió, una risa amarga, despreciable. «Conocimiento, historia, eso no paga cuentas, eso no compra nada». «¿Y qué estabas comprando con el dinero del terreno, hijo?», pregunté, manteniendo la calma. «¿Qué deudas son esas que necesitas pagar con tanta urgencia?». Él dudó, y en aquel momento vi la verdad en sus ojos. No era apenas codicia, había desesperación allí. «Hice algunas inversiones que no dieron resultado». Él finalmente admitió la voz más baja. «Estoy debiendo mucho dinero, personas peligrosas». Mariana jadeó. «¿Te metiste con jugadores, Pablo?». Él no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. «¿Y pensaste que la solución era robar a tu propio padre?», cuestionó Joaquín, la indignación evidente en su voz. «No es robo». Pablo se defendió. «Es mi herencia. Solo estoy tomando adelantado lo que un día sería mío mismo. Sería tuyo y de tu hermana». Corregí. «Y apenas después que yo partiera, si así yo decidiese dejar». «Pero tú escogiste otro camino, Pablo. El camino de la deshonestidad, de la traición». En aquel momento, doctora Lucía retornó al cuarto, acompañada de un oficial de justicia y un policía civil. «Señor Pablo Pacheco», preguntó el policía, «tenemos algunas preguntas sobre una denuncia de falsificación de documento y tentativa de estafa contra la persona anciana». El rostro de Pablo empalideció completamente. Él me miró, los ojos implorando. «Papá, usted no va a hacerme esto. No va a dejar que me lleven». Por un momento sentí mi corazón de padre vacilar. A pesar de todo, era mi hijo, sangre de mi sangre. Pero entonces recordé sus palabras, sus acciones, la frialdad con que planeó despojarme de todo mientras yo estaba enfermo. «No soy yo quien está haciéndote esto», Pablo respondí. «Tú te hiciste esto a ti mismo cuando escogiste el camino más fácil, cuando decidiste que el dinero valía más que el respeto y la honestidad». Pablo fue llevado para prestar declaración. El oficial de justicia entregó documentos anulando cualquier poder existente en mi nombre y bloqueando cualquier transacción envolviendo el terreno. Doctora Lucía explicó que el juez había concedido la cautelar en tiempo récord, dada la gravedad de la situación y la solidez de las pruebas. Cuando todos salieron, quedé solo con Mariana. Mi hija lloraba silenciosamente. Nunca pensé que llegaría a este punto. Ella dijo: «Ver a mi propio hermano siendo llevado por la policía». Yo tampoco, mi hija. Pero a veces necesitamos tempestades fuertes para limpiar el aire y empezar de nuevo. Pablo necesita aprender que existen
consecuencias para nuestras decisiones. Al día siguiente fui liberado del hospital. Joaquín y algunos amigos de la Asociación de Pescadores me llevaron para casa. Al llegar a mi terreno, mirando al mar que siempre fue mi compañero, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había vencido una batalla, pero ¿a qué precio? El costo había sido la relación con mi hijo, pero como aprendí en décadas de carpintería naval, a veces es preciso cortar profundo en la madera para después lijar y reconstruir algo más bonito y fuerte de lo que era antes. Los meses que se siguieron fueron de reconstrucción, no apenas de mi salud, que poco a poco se fue restableciendo con la ayuda de los remedios y de los buenos cuidados de Mariana y Teresa, esposa de Joaquín, pero principalmente de mi paz de espíritu. Pablo fue procesado por falsificación de documento y tentativa de estafa contra la persona anciana. El proceso corrió y él acabó recibiendo una pena alternativa, servicios comunitarios y multa, además de la obligación de hacer terapia. Por ser reo primario y haber confesado todo, escapó de la prisión. La constructora, que había cerrado el negocio con él, entró con proceso por daños morales y materiales, exigiendo la devolución del adelanto con intereses. Supe que él tuvo que vender el apartamento en Madrid y el carro de lujo para pagar todo. Durante los primeros 2 meses no tuve noticias directas de él, apenas lo que Mariana me contaba de vez en cuando. Ella, con su corazón mayor que el mar, aún mantenía contacto con el hermano, a pesar de todo el resentimiento. «Él está avergonzado demasiado para hablar con usted, papá», ella me decía, «pero está arrepentido de verdad. Yo no sabía si conseguiría perdonar a Pablo algún día. La traición había sido demasiado profunda, demasiado planeada. No fue un error de momento, fue una campaña calculada para quitarme todo mientras yo estaba débil y enfermo. ¿Cómo perdonar algo así? Fue en una tarde de otoño, cuando yo estaba trabajando en un pequeño modelo de barco en la terraza de casa, que la respuesta para esa pregunta empezó a dibujarse. Joaquín apareció con una idea que cambiaría todo. «Señor Arnaldo, he pensado mucho. Usted tiene un conocimiento que se está perdiendo. Esa carpintería naval tradicional que usted domina, pocos saben hacer eso hoy en día. ¿Qué le parece transformar su taller en una escuela?» La idea me tomó por sorpresa. Escuela. ¿Quién iba a querer aprender ese oficio antiguo hoy en día, Joaquín? Mucha gente. Los jóvenes de la asociación viven preguntando sobre los barcos tradicionales. Hay gente de la universidad interesada en preservación cultural. Y con la certificación del ministerio podríamos hasta conseguir algún financiamiento del gobierno. La semilla estaba plantada. En las semanas siguientes, la idea fue creciendo, ganando forma. Mariana, que estaba de vacaciones de la escuela donde daba clases, me ayudó a poner todo en papel. Doctora Lucía, que se había vuelto una amiga, orientó sobre la parte legal. Poco a poco, el proyecto de la Escuela de Carpintería Naval Tradicional Arnaldo Pacheco fue tomando cuerpo. Fue en esa época que recibí una carta de Pablo, no un mensaje electrónico, como las personas mandan hoy en día, sino una carta de verdad, escrita a mano en papel. Letra cuidada que recordaba el cuaderno de caligrafía que él tenía en la infancia. En la carta, Pablo no pedía perdón directamente. Tal vez supiese que aún era temprano de más para eso. En vez de eso, él contaba sobre su vida, ahora. Cómo había vuelto a vivir en un apartamento pequeño, cómo estaba cumpliendo los servicios comunitarios en una casa de reposo para ancianos,
cómo la terapia estaba ayudando a entender sus propias acciones. Nunca había parado para pensar por qué el dinero se volvió tan importante para mí. Él escribió: «Tal vez siempre vi a papá trabajando tanto por tan poco. Pensé que el dinero traería la seguridad que yo siempre quise para usted y para mí. Pero en el camino olvidé todo lo que usted me enseñó sobre honor y honestidad. Guardé la carta en un cajón. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo. El perdón es como madera buena. No se puede apresurar su proceso. Mientras tanto, la escuela de carpintería empezó a tomar forma. Con la ayuda de la alcaldía y de una convocatoria del Ministerio de Cultura, conseguimos reformar el taller, ahora transformado en espacio de enseñanza. Jóvenes de la región empezaron a inscribirse para aprender el oficio. Historiadores venían a documentar el proceso. Hasta un equipo de TV de Madrid apareció para hacer un reportaje sobre el guardián del saber naval de la costa andaluza, como me llamaron. El reconocimiento era gratificante, pero lo que más me alegraba era ver el conocimiento siendo pasado adelante. Cada enseñanza, cada técnica compartida, era como plantar una semilla que continuaría creciendo mucho después de que yo no estuviese más aquí. 6 meses después de la internación, recibí otra sorpresa. Mariana llegó a casa con los nietos Mateo y Sofía y alguien más. Pablo estaba con ellos, flaco, con ojeras. Aparentando bien más que sus 56 años, quedó parado en la entrada de la casa, como si esperase permiso para entrar en el territorio que casi había vendido a mis espaldas. «Papá», él dijo, la voz casi un susurro, «¿puedo entrar?» Miré a mi hijo. Vi en él al niño que un día había sido, al muchacho que ayudé a criar, al hombre que se perdió por el camino. Y también vi algo nuevo: humildad, verdadera humildad en los ojos, bajos, en las manos inquietas, en la postura encorvada. «La casa es tuya también, hijo. Siempre lo fue». Él entró inseguro. Mariana, percibiendo la delicadeza del momento, llevó a los niños a la playa, dejándonos a solas. Pablo y yo quedamos sentados en la terraza, mirando al mar en silencio por un largo tiempo. «Supe de la escuela», él finalmente dijo. «Es un bello proyecto. Es algo para dejar después que yo parta», respondí. «Algo que el dinero no compra ni vende». Más silencio. Entonces él dijo, las palabras que tal vez estuviese ensayando hace meses. «No espero que usted me perdone, papá. Lo que hice no tiene perdón. Solo quería que supiese que estoy tratando de cambiar. Estoy aprendiendo de mis errores». Miré a mi hijo. Realmente miré como quien examina una pieza de madera para decidir lo que puede ser hecho con ella. «Sabes, Pablo, en más de 60 años como carpintero naval, aprendí que no existe madera inservible. Algunas son más duras, otras más difíciles de trabajar, pero todas tienen su valor y su uso. El secreto es saber cómo lapidar, cómo encontrar la belleza que está escondida allí dentro». Él me miró, los ojos llenos de lágrimas. «El perdón es como ese trabajo con la madera», continué. «Lleva tiempo, exige esfuerzo, a veces duele, pero al final crea algo nuevo, algo que vale la pena». En aquel día no hablamos más sobre el pasado. En vez de eso, le mostré la escuela, los proyectos futuros, los alumnos. Para mi sorpresa, Pablo se interesó genuinamente. Con su formación en administración, empezó a sugerir formas de hacer el proyecto autosustentable, de expandir el alcance, de documentar mejor el conocimiento. Hoy, 2 años después de aquella internación que casi me llevó, vivo una vida que nunca imaginé.
La Escuela de Carpintería Naval Tradicional Arnaldo Pacheco recibe alumnos de toda España. Mis proyectos de barcos fueron digitalizados y hacen parte de un acervo digital del ministerio. Mariana se mudó de vuelta a Sevilla con la familia y da clases de historia naval a los niños de la región. ¿Y Pablo? Bien, mi hijo continúa en Madrid, reconstruyendo su vida y su carrera paso a paso. Viene a visitarnos regularmente. Aún estamos reaprendiendo a confiar uno en el otro. Aún hay heridas que están cicatrizando. Pero como siempre digo a mis alumnos, la madera más resistente es aquella que enfrentó las peores tempestades. La vida me enseñó que a veces necesitamos perder casi todo para descubrir lo que realmente importa. El verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos para los otros cuando partimos. No apenas bienes materiales, sino conocimiento, sabiduría, ejemplos de vida. Y mientras observo el mar de mi terraza, el mismo mar que vi durante toda mi existencia, siento una paz que el dinero jamás podría comprar. La paz de quien hizo lo que era correcto, aun cuando era difícil. La paz de quien al fin de la vida puede mirar para atrás sin arrepentimientos y para adelante con esperanza. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por oír la historia de este viejo carpintero. Espero que ella te haya tocado de alguna forma y tal vez ayudado a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida. Quiero agradecer también al canal Voz del Abuelo por darme este espacio para compartir mi jornada. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, deja tu like y comenta ahí abajo de qué ciudad estás viendo y qué horas son. Y si conoces a alguien que necesita oír una historia sobre perdón y recomenzos, comparte este video. Todos los días hay una historia nueva aquí de personas que, como yo, cargan en las arrugas y en los cabellos blancos las marcas de una vida vivida intensamente. Un abrazo apretado de este viejo carpintero naval que aprendió que aún maderas rajadas pueden ser transformadas en obras de arte.